¿Cómo están? Qué gusto, un placer saludarlos de nuevo. Un abrazote desde el corazón. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a un episodio más del caos a la paz. En esta ocasión vamos a seguir hablando y descubriendo cómo transformar el estrés en tiempos de cambio y cómo salir del caos para entrar a la paz. Bueno, vamos a aprender más sobre nosotros mismos, que es lo que hemos ido haciendo. A veces nosotros mismos nos encontramos en momentos de crisis y no nos damos cuenta. Les contaba en el otro episodio, cuando entramos en un estado de crisis, fíjense que las personas atravesamos por varios estados emocionales distintos, como por ejemplo, a ver quién nos escuchó, quién se acuerda. Uno de ellos es el shock, obvio, ¿no? Sucede algo, entramos en estado de shock. Negación, rabia, culpa, rabia, enojo, confusión, todo esto nos pasa durante la crisis. Shock, ¿cómo nos vemos aquí? ¿No? Caos. Después también tenemos rabia, culpa, desesperación, un corazón enojado. Nos enojamos, nos frustramos, nos desesperamos, hasta el corazón se enoja. Se me ocurrió presentarles eso como ejemplo. Porque, por ejemplo, el primero que vieron, lo hice cuando estaba muy frustrada, muy enojada. El primero que les enseñé. Y el otro también. Son maneras de expresar cómo nos sentimos. Es otra manera, ¿no? ¿Y qué hace? Fíjate que, ¿qué sucede? Vamos a hablar sobre la primera fase. Y fíjate que durante la primera fase, ¿qué es lo más importante? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante, fíjate, es que nos conectemos, que soltemos la carga emocional. Yo creo que por eso se me ocurrió presentarte estos cuadros. Hay más. Casi todos los cuadros que he pintado en artes expresivas, de hecho, algunos de ellos son cuando me he sentido más frustrada. Entonces, soltar la carga emocional. O simplemente, fíjate que lo más importante es que nos sentemos a solas con la quietud de nuestro dolor. Es importante darnos permiso de sentir y entrar en dónde, en nuestro interior, entrar hacia el centro del corazón. Por ejemplo, te enseñaba un corazón enojado. Me senté, después de pintar, pude escribir cómo me sentía. Esa es una manera, ¿no? Tú puedes buscar otras maneras, puedes practicar la escritura creativa, puedes irte a caminar si vives cerca del mar, si vives cerca de las montañas, o si nada más con el hecho de que salgas al patio de tu casa, o incluso nada más afuera, asomarte a ver el sol, te puede ayudar, ¿sí? A volver, a soltar. Que le pegues una almohada, que hables con alguien y te desahogues, ¿no? Hay diferentes formas. Entonces te invito a hacer esto consciente. Esto verdaderamente es rico y ha funcionado, ¿no? Tenemos, de hecho, personas que nos han dicho que sus vidas se han transformado a través de hacer consciente esto. Entonces, ¿cuál era? Sentarte a solas con la quietud de nuestro dolor, darte permiso de sentir, entrar, sentarte en la sala de tu corazón. Haz de cuenta que entras. Imagínate que está un sillón y tú estás ahí y empiezas a escuchar y a platicarle qué estás sintiendo. No, pues me pasó esto y aquello. Pues entonces te sientas, sientes ese dolor. Te das espacio de sentir. Sí, va a doler, claro, pero es importante, ¿no? Darnos ese campo, porque de aquí por eso es la parte más importante. ¿Habías pensado en esa posibilidad? ¿Y qué sucedería si te lo permites? Y te regalaras esos momentos. Recuerda hacerlos conscientes, observar y hacer consciente con compasión esta situación que también podría ser, por ejemplo, un hijo que está atravesando una crisis, bueno, comprenderlo, ¿no? Que para él quizás sea difícil lo que él está viviendo y comprenderlo, lo que está atravesando, ¿no? Que a veces es más difícil para uno que para otros. Y eso, crear esa empatía es muy importante, comprender al otro. Pero por eso es importante ir haciendo consciente todo esto. Entonces, otra vez, hacer consciente, comprender, darme el espacio de yo sentir para poder tener empatía hacia el otro. En la medida que yo me doy permiso de también sentir, de sentarme a solas en la quietud de mi dolor. Entonces, yo también puedo darle ese espacio al otro para que él también sienta. Ok, ¿qué es también importante comprender? Cuando ocurre una crisis, pues comprender, como te decía, que todos pasamos por varios estados emocionales, pero fíjate que hacer una pausa y hacerlos conscientes, porque una vez que los conoces vas a ir viendo en cuál te encuentras, ¿sí? ¿Ok? Todos conocemos el estado de shock, ¿no? También conocemos el de negación. Está frente a ti el problema, pero no lo ves, no lo quieres aceptar. La rabia, pues no se diga, ¿no? ¿Sí? Culpa, obvio, te estás latigando, es que si yo lo hice, es que si no lo hubiera hecho, es que si
hubiera tomado otro camino, es que sí, los porqués. ¿Por qué no lo hice? Todos conocemos estas etapas, o cuando entras en ese estado de desesperación, ¿no? O sea, ansiedad, ¿no? Miedo, todo eso. Pero lo interesante es que tú las vayas descubriendo para que las vayas haciendo conscientes. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en esos estados, que llegue el momento en el que tú digas, estoy en el estado, o sea, ya pasé de la negación a la aceptación, pero sigo enojado, ¿no? Y etcétera, que tú los vayas viendo, cómo vas tú viviendo esa transición. Entonces, este proceso, pues claro que es, por supuesto, doloroso, pero sabes que esto ayuda a limpiar la sobrecarga que el shock produce en todo nuestro cuerpo. Todo esto que estamos hablando, pues claro que el cuerpo es el que lo recibe y cada quien, como te decía, de diferente forma se manifiesta distinto en cada uno de nosotros. Entonces, este shock que es producido en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente, también en nuestras emociones y también en nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la clave? Fíjate, ¿qué necesitamos hacer después de esta primera fase? Pues aquí lo importante es comprender que no importa el tiempo que tome, necesitamos eventualmente, fíjate, comprometernos con pensamientos de autoaprecio. Y vuelvo a aquella enseñanza de nuevo. Amigos, compañeros, que nos escuchan, la tarea es aprender a tener aprecio, cariño hacia nosotros mismos, a practicar esas cualidades del corazón. Entonces aquí, fíjate otra vez, clave, paso número 1, después de esta primera fase, aunque te tome un largo tiempo, pero ¿qué es lo más importante? Comprometernos con pensamientos de aprecio hacia nosotros mismos, ¿ok? 2, que tomemos en consideración nuestra salud. 3, entonces podemos dar de esta manera algunos pasos sencillos para compensar los efectos del estrés. ¿Esto qué hace? Pues fíjate que hará mucho más fácil nuestra recuperación. Como te decía, si estás en el momento que tú empiezas a reconocer y verdaderamente a practicar estos pasos, parecen simples, y sí son simples y sencillos, pero si yo hago una pausa y comprendo, ¿no? Pues es que es natural que estés estresada, acabas de perder tu casa, o es natural, te diagnosticaron con cáncer, o bueno, tu mamá está en el hospital y está atravesando una cirugía y no sabes cómo va a salir. Entonces, ir comprendiendo, ¿no? Tener ese espacio para permitirnos sentir y apreciarnos, ¿ok? Bueno, recordemos que es el principio de un proceso que tomará tiempo, el tiempo necesario y según la fuerza, fíjate muy bien, atención, fuerza y voluntad que tú le pongas, ¿no? Y las ganas que tú le dediques, ¿sí? Que tú le inviertas, porque depende de ti. ¿No? Aquí le tienes que meter de todo, ¿no? Usa todos tus ingredientes, fe, esperanza, voluntad, etcétera. Depende de ti que tú utilices estas sencillas técnicas que te he estado mencionando a través de de estos episodios que estamos compartiendo contigo que pueden ayudarte a que sean más fácil, de hecho, atravesar la crisis. Esto puede inmediatamente bajar nuestro nivel de estrés, nada más con el hecho de conectarme y entender, practicar esa comprensión. Por eso, no te olvides, comprometido contigo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede después de esto? Empiezas a bajar el nivel de estrés y ¿qué pasa? Entonces puedes reconectarte con tu fuerza y tu seguridad internas. Wow. Entras, hay un switch, ¿no? Cambias, ok, me comprendo, acepto lo que está sucediendo, hago una pausa. ¿Y qué pasa? Bueno, es natural. En ese momento empiezas a reconectarte y empiezas a ver con claridad. Ok, ¿deseas reconectarte con tu fuerza interna, con tu fuerza y seguridad? ¿Con la fuerza y el poder que está dentro de ti? Pues pon atención. Depende de la fuerza y voluntad que tú le pongas. Bueno, quizás no hayas logrado que tus desafíos y ansiedad desaparezcan, ¿no? Obvio, no van a desaparecer de un día para otro y no importa el tiempo que tome. Y aunque no podamos lograr que las circunstancias cambien y pues que todo esto, ¿no? Lo que estamos enfrentando en un momento a otro, claro que no va a cambiar. Claro que este reto que me toca o esta situación desafiante que está frente a mí, esta adversidad, claro que no la voy a componer en un instante, pero si yo me mantengo en ese estado de quietud interior, tan solo con el hecho de sentarme a sentirme, ya empiezo a crear un balance interior solo con estar conectado, reconectándome con mi ser.
Eso me da otra vez entereza, me da fuerza, ¿ok? ¿Qué ganamos? Ganamos fuerza y claridad para ir organizando ¿qué? Nuestro pasaje, nuestra travesía a través de la vida, a través de los retos más difíciles que nos tocan enfrentar. Y a pesar de que las cosas no son como queremos que sean, podemos empezar a realizar cambios psicológicos dentro de nosotros mismos, de modo que este estrés no perjudique nuestra salud. ¿Qué te parece eso? Te pregunto, ¿estará el estrés afectando tu salud? ¿Cómo neutralizar el estrés? ¿Necesitas pensar con claridad? ¿Sabes que podemos así también neutralizar el estrés practicando estas enseñanzas sencillas? Y esto te va a ayudar a ir cambiando tu actitud. Y también vas a ir tú a aprender a manejar tu energía, a gestionar tus emociones. Esto es fascinante. Empiezas a practicar y tú te vas a ir dando cuenta el dominio propio. ¿Y esto qué pasa? Entonces nos empieza a conducir cada vez a vivir de una manera más coherente, más centrado. Haz de cuenta un árbol bien plantado, ¿no? Fortalecido en tu interior. Que llegue la tormenta que llegue, imagínate el árbol, ¿no? Bien enraizado, ¿no? Nos ha tocado pasar a veces tormentas, si tú vives en una ciudad donde hay muchas tormentas o donde hay huracanes o ciclones o cuando llueve muy fuerte, acuérdense, amanece o empieza la lluvia a veces en cuestión de una sola hora, hombre, pues vuelves a salir y pues no puedes ni siquiera caminar, ¿no? Por ejemplo, en Mazatlán, de donde yo soy, pues nos llueve y en cuestión de media hora ya está inundada, ¿no? Una parte de la ciudad y no podemos caminar más. Pero también nos vamos dando cuenta, pues que de repente, si hubo mucho viento o en la mañana amanecen los árboles caídos, ¿no es cierto? O se cayeron los cables de la luz, pero sí, impresionantemente, árboles que caen con todo y sus raíces sobre un auto. Entonces tú, no importa la tormenta que estés enfrentando, el ciclón que esté frente a ti, si tú aprendes a estar conectado, a practicar esto, vas a estar más centrado y vas a ser como ese árbol fuerte, que no importa lo que suceda, siempre va a dar el mejor fruto durante todo el año. ¿Ok? Y fíjate que también mientras te encuentres experimentando pues dosis mayores de estrés, suele resultar difícil escuchar algunas opiniones que sí pueden ayudarte de manera más efectiva. Estoy queriendo decir que a veces hay personas que nos llegan, oye, ¿qué te parece si haces esto, si haces aquello? ¿Cómo la ves si? Y no como estamos en ese estado de shock, ¿no? Inhibidos por tanto estrés y cortisol, a veces no alcanzamos a ver las soluciones que tenemos enfrente, ni podemos escuchar a las personas, ni llegamos a pedir la ayuda adecuada. Por eso te decía que es importante poder aprender a manejar el estrés. Considero que puede ser de mucha utilidad para ti, practicarlas y hacerlas conscientes. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más del Caos a la Paz. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el corazón.